¿Por qué duele tanto dar lo mejor de ti a alguien y aún así no ser valorado? ¿Por qué personas a las que amaste, ayudaste y por las que oraste terminaron tratándote como si no valieras nada? ¿Y por qué, si Dios lo ve todo, no hizo justicia de inmediato? Y si te dijera que hay algo que Dios está haciendo en silencio con cada persona que no te valoró, que te despreció, que te subestimó. Y si te dijera que el rechazo que sufriste no fue un castigo, sino una estrategia del cielo para llevarte más lejos. Sí. Hoy quiero hablarte de un misterio espiritual que pocos entienden, pero que puede liberar tu corazón de la angustia y mostrarte que Dios sí actúa con los que no te valoran, pero lo hace a su manera y en su tiempo. No estás viendo este video por casualidad. Este mensaje es para ti. Es posible que hoy estés cargando con el peso de una traición, del desprecio, del abandono o la indiferencia. Pero hay un secreto escondido en esa herida que puede transformarse en promoción, en honra y en propósito. El Espíritu Santo me impulsa a decirte esto. Cuando alguien no te valora, Dios no solo lo ve, Dios responde. Y su respuesta es perfecta, justa y muchas veces inesperada. A lo largo de este video vas a descubrir 8 enseñanzas poderosas de la Biblia, donde Dios actuó en favor de aquellos que fueron despreciados, ignorados o maltratados. Y en cada historia verás reflejada tu propia experiencia, porque cuando Dios permite que no te valoren, no lo hace para destruirte, sino para reposicionarte, para hacerte depender de Él, para mostrarte que tu valor no viene de la aprobación de los hombres, sino del sello eterno que Él ha puesto sobre ti. Hoy vas a entender por qué fue necesario ese rechazo, por qué no funcionó esa relación, por qué te cerraron esa puerta y por qué, cuando fuiste ignorado, el cielo estaba escribiendo un nuevo capítulo. Pero antes de comenzar, quiero que escribas en los comentarios la frase: mi valor viene de Dios, no de los hombres. Esa frase no es una simple declaración, es una semilla profética. Cuando comentas, estás activando tu fe y declarando que ninguna palabra de desprecio va a definir tu identidad. También te animo a darle me gusta a este video, porque al hacerlo no solo estarás apoyando este canal, sino que estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que están siendo despreciadas y necesitan escuchar esta verdad divina. Te felicito por tomar este tiempo para alimentar tu alma. Este canal está siendo usado como iglesia digital para miles de creyentes que no tienen una comunidad cercana, pero que encuentran aquí palabra viva, guía espiritual y consuelo. Por eso, si aún no lo hiciste, suscríbete, activa la campana, sé parte de esta comunidad de fe y únete al compromiso de siempre comentar antes de cada estudio: paz en Cristo, para que sepamos que estás con nosotros desde el principio, comprometido con el mover del Espíritu Santo. Y no lo olvides. La penúltima enseñanza de hoy contiene una clave que puede desbloquear una bendición que ha estado retenida en tu vida. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene no es solo un estudio, es una revelación, una conversación con el cielo, una respuesta directa de Dios para ti. Vamos a comenzar. José y el desprecio de sus hermanos. José fue uno de los hombres más despreciados por quienes debieron haberlo amado. Sus propios hermanos, consumidos por la envidia, no solo ignoraron sus sueños, que venían de Dios, sino que tramaron matarlo y finalmente lo vendieron como esclavo. ¿Por qué Dios permitió algo así? ¿Dónde estaba él mientras José sufría en ese pozo oscuro o cuando era llevado lejos de su hogar con cadenas en los pies y el alma rota? Lo que muchos no entienden es que el rechazo de sus hermanos no fue un accidente, fue un escenario cuidadosamente permitido por Dios,
para posicionar a José en el centro de su propósito eterno. El desprecio que sufrió fue el vehículo para su promoción, porque si sus hermanos lo hubieran valorado, él nunca habría salido de casa, nunca habría llegado a Egipto, nunca habría interpretado sueños y nunca habría llegado al palacio. Dios no está ajeno cuando alguien no te valora. Él lo permite con un fin mayor. Y aunque al principio no lo entiendas, verás que todo tiene sentido cuando llegues a la cima de aquello que Él preparó para ti. A veces es necesario que te cierren una puerta en casa para que se abra una más grande en otro lugar. A veces es necesario que quienes te rodean no crean en ti para que aprendas a escuchar solo la voz de Dios. José fue vendido como esclavo, acusado falsamente, olvidado en prisión. Pero también fue exaltado como gobernador, restaurador de su familia y salvador de multitudes. Y todo comenzó con un acto de desprecio. Dios usó esa herida para abrir un camino, y lo mismo puede estar haciendo contigo. No todos los que te ignoran están en contra de ti. Algunos están siendo instrumentos, sin saberlo, para empujarte hacia tu destino. El desprecio duele, pero cuando estás bajo la mirada de Dios, también puede promoverte. Hoy, si sientes que has sido rechazado, no te detengas en el dolor. Pregunta al Señor, ¿qué estás construyendo con esto? Porque donde otros ven pérdida, Él ve plataforma. Donde otros ven abandono, Él ve preparación. Donde otros te quitaron valor, Dios te está añadiendo propósito. El final de la historia de José nos deja una verdad eterna. Lo que otros hicieron para destruirte, Dios lo usará para levantarte. Así como lo hizo con José, lo hará contigo, porque el cielo siempre responde. Aunque al principio parezca que guarda silencio, Ana y la indiferencia de Elcana y Penina Ana conocía el peso del desprecio silencioso. Años de humillación, miradas que juzgan, palabras que hieren. Aunque era amada por su esposo Elcana, su esterilidad la hacía blanco del desprecio de Penina, su rival, quien tenía hijos y se burlaba constantemente de su condición. La herida de Ana no era solo física, era emocional, espiritual, una sensación de no ser suficiente, de estar olvidada por Dios. En 1 Samuel capítulo 1, la Biblia nos dice que Penina la irritaba constantemente para enojarla, porque Jehová no le había concedido tener hijos. El desprecio que Ana recibía no era solo humano, era como una marca que parecía venir del mismo cielo. ¿Cómo podía orar con fe si Dios mismo parecía callar? ¿Cómo mantenerse firme cuando incluso su esposo minimizaba su dolor, diciéndole, «No te soy yo mejor que 10 hijos»? Pero aquí es donde la historia da un giro profundo, porque Ana no se quedó atrapada en el lamento. En vez de amargarse, se quebró delante de Dios, fue al templo, derramó su alma, oró en silencio, pero con un corazón tan honesto que su oración tocó el cielo. Mientras todos la veían como una mujer sin valor, como una más del montón, como alguien que no podía producir frutos, Dios la estaba posicionando para ser la madre del profeta más influyente de su generación, Samuel. Un niño que cambiaría la historia de Israel. Y todo comenzó con una mujer despreciada, pero perseverante. El rechazo de Penina, la indiferencia de Elcana, la incomprensión del sacerdote Elí, nada impidió que Dios escuchara su clamor. Porque cuando los hombres no te valoran, Dios no solo te ve, Dios te responde. Y lo hace con una generosidad que sobrepasa toda expectativa. Ana no solo tuvo un hijo, tuvo un legado. Y su nombre quedó escrito en las Escrituras como testimonio de que el desprecio humano no puede detener el plan divino. Hoy quiero hablarte, a ti, que has sido menospreciado, que te han hecho sentir inferior, estéril, invisible. Tal vez has escuchado voces que dicen que no tienes fruto, que no logras avanzar, que estás estancado. Pero Dios no te ha olvidado. Está preparando algo
en secreto, y ese algo no será pequeño. Será tan grande que cuando llegue, todos los que te ignoraron tendrán que reconocer que fue el Señor quien te levantó. No dejes de orar como Ana. No dejes de llorar delante de Dios si es necesario, porque a su tiempo el cielo hablará, y tu esterilidad será reemplazada por un milagro que llevará tu nombre y dará gloria a Dios. David y el menosprecio de su familia. Antes de ser rey, antes de matar gigantes, antes de escribir salmos, David fue solo un pastor ignorado, el menor de 8 hermanos, invisible incluso para su propio padre. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, Isaí, el padre de David, ni siquiera lo llamó a la reunión. Presentó a todos sus hijos, menos a él. 1 Samuel 16:11. ¿Quedan aún los hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. David no estaba en la sala, estaba en el campo, lejos de las luces, apartado, subestimado. ¿Alguna vez sentiste que te dejaron afuera, que no te dieron tu lugar, que te pasaron por alto aunque tú sabías que había algo grande dentro de ti? A los ojos de los hombres, David era solo un pastorcito, pero a los ojos de Dios era un rey en formación. El menospreciado por su casa fue el escogido del cielo. El olvidado en la tierra fue el recordado en los cielos. Cuando Dios le dice a Samuel que no mire la apariencia, que él mira el corazón, está revelando algo profundo. El valor no se mide por posición, se mide por propósito. Y aunque nadie te valore, si tu corazón está en las manos de Dios, tu momento llegará. David fue ungido en medio de sus hermanos. Aquellos que lo ignoraron tuvieron que verlo ser señalado por el aceite de la unción. Porque cuando Dios decide exaltarte, lo hace en público, no para tu gloria, sino para que vean lo que Él puede hacer con alguien que fue menospreciado. Pero aún después de ser ungido, David volvió al campo, siguió cuidando ovejas, porque la promoción de Dios no es solo levantar, es formar. Y fue en ese campo, en soledad, en obediencia, donde David mató al león y al oso, preparándose para el día en que mataría al gigante. No te frustres si no te han valorado, no te detengas si no te han reconocido. Sigue siendo fiel en lo poco, sigue adorando en lo escondido, porque hay un Goliat que solo tú vas a derrotar, hay un trono que solo tú vas a ocupar, y hay un llamado que solo tú puedes cumplir. El menosprecio de otros no borra la elección de Dios, más bien la confirma, porque Él no llama a los que el mundo aplaude, Él llama a los que tienen el corazón alineado con el cielo. Y si hoy tú te has sentido como David, apartado, ignorado, relegado, te digo con toda autoridad espiritual, Dios no se ha olvidado de ti, te está preparando. Y cuando llegue el momento, todos verán lo que Él vio desde el principio. Agar y el Dios que ve a los ignorados. Agar no era la protagonista de la historia, no era la esposa, no era la heredera de promesas, no era la figura principal, solo era la sierva, la extranjera, la que fue usada y luego rechazada. Después de concebir un hijo de Abraham por orden de Sara, el corazón de Agar fue llenado de desprecio, y el desprecio pronto fue recíproco. La tensión creció tanto que Agar terminó huyendo, sola, embarazada, al desierto, sin rumbo, sin recursos, sin nadie que la valorara. ¿Quién se preocupa por una sierva egipcia en el desierto? ¿Quién escucha el llanto de alguien que no tiene apellido, ni posición, ni respaldo? Dios. En Génesis 16, mientras todo el mundo la había descartado, el cielo no solo la vio, sino que la buscó. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Génesis 16, 7. Qué hermoso, qué profundo, qué divino. Agar no estaba buscando a Dios, pero Dios la estaba buscando a ella. Y no solo le habló, le dio dirección,
le dio promesa, le dio esperanza. Multiplicaré tanto tu descendencia que no se podrá contar. Génesis 16:10. ¿Y sabes cómo respondió Agar? Tú eres Dios que ve. Génesis 16:13. Ese fue el primer momento en la Biblia en que alguien le da un nombre a Dios basado en una experiencia personal. Una sierva ignorada, una mujer rechazada, una madre sola, fue quien dijo: Él es el Dios que me ve. Eso nos revela una verdad eterna. No importa cuán abajo te hayan puesto los hombres, no importa si te usaron y luego te desecharon, no importa si te dejaron sola, con el corazón roto, Dios te ve. Y cuando Él te ve, Él te levanta. Agar volvió con una nueva visión, con una palabra, con identidad, y aunque luego fue nuevamente expulsada, ahora con su hijo Ismael, el Señor volvió a intervenir. Porque Dios no deja a los suyos a mitad del camino. Agar pensó que moriría en el desierto, pero Dios le abrió los ojos y le mostró un pozo. Porque cuando todo parece terminado, Dios revela lo que estaba escondido por causa de tu llanto. Hoy te hablo a ti, que has sido usado, ignorado, abandonado. El Señor te dice: yo te veo, yo escucho tu aflicción, yo tengo planes para ti. Nadie puede eliminar lo que el cielo ya escribió. Nadie puede anular tu propósito. Si el mundo no te valoró, el cielo te levanta. Lea y el dolor de ser siempre la segunda opción. Lea fue una mujer que vivió a la sombra del amor que nunca tuvo. Casada con Jacob por engaño, fue rechazada desde el primer día. Porque él no la amaba. Amaba a su hermana, Raquel. Lea no fue la elegida del corazón de Jacob, fue la esposa por obligación. Vivía con él, compartía su casa, le daba hijos, pero no tenía su afecto. ¿Te ha pasado alguna vez sentirte como una opción forzada? Como alguien que está, pero no es amado de verdad. Dar todo y recibir poco o nada a cambio. La Biblia dice que Dios vio que Lea era menospreciada. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Génesis 29:31. ¡Qué poderoso! Dios no le dio el amor de Jacob, le dio fruto, le dio propósito, le dio legado. Mientras Raquel era estéril, Lea comenzó a dar a luz. Hijo tras hijo, intentaba ganarse el corazón de su esposo. Ahora me amará, ahora se unirá a mí. Pero Jacob no cambió, hasta que algo cambió dentro de Lea. Al nacer su cuarto hijo ya no dijo: ahora me amará mi esposo. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Génesis 29:35. Y llamó su nombre Judá. Ese fue el punto de quiebre, cuando dejó de buscar validación en Jacob y comenzó a encontrar satisfacción en Dios. ¿Y sabes qué es aún más sorprendente? De ese cuarto hijo, Judá, nació la línea del Mesías. Jesús, el Salvador del mundo, descendió de la mujer que fue menospreciada, no de la que fue amada. Esto nos enseña algo glorioso. Aunque los hombres te rechacen, Dios puede usarte para dar a luz lo más grande. El propósito de Dios no depende del amor de otros hacia ti, sino del amor de Él sobre ti. Cuando dejas de buscar aceptación en lugares equivocados y te entregas por completo al Señor, nace Judá, nace alabanza, nace redención. Lea no cambió a Jacob, pero Dios la cambió a ella, y en su transformación hubo legado eterno. Quizás hoy te sientes como Lea, como alguien a quien nunca eligen primero, como alguien que ama pero no es amado. Déjame decirte, tu historia no termina así. Dios está viendo tu fidelidad, está viendo lo que das en silencio, lo que lloras en secreto, y Él lo va a honrar. Judá está por nacer en tu vida, y cuando eso ocurra, no mirarás más al hombre que no te valoró, mirarás al Dios que te eligió desde antes de que nacieras. Mefiboset,
El olvidado que volvió a la mesa del rey Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Tenía linaje real, sangre de reyes, pero una caída en la infancia, cuando huía con su nodriza, lo dejó lisiado de ambos pies. A partir de ahí, su vida cambió por completo. De vivir en palacio, pasó al olvido. Fue llevado a Lodebar, una tierra seca, sin pasto, sin esperanza, un lugar simbólicamente reservado para aquellos que no eran recordados, para los que no tenían valor a los ojos de la sociedad. Años después, David, ya como rey, recuerda el pacto que hizo con Jonatán y pregunta si queda algún descendiente de su casa. Cuando le hablan de Mefiboset, lo describen así: queda aún un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Segundo Samuel 9:3. Eso es todo lo que dicen de él. No mencionan su nombre, su historia, su linaje, solo su condición. Para muchos, Mefiboset ya no era relevante. Era solo el lisiado, un símbolo del pasado, una carga para el presente. Pero lo que los hombres desechan, Dios puede usar para mostrar su gracia. David lo manda a llamar. Mefiboset llega temblando, pensando que lo van a ejecutar. ¿Quién rescata a un descendiente del rey anterior? ¿Quién honra a alguien que ya no representa poder, belleza ni influencia? David lo mira y le dice: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. 2 Samuel 9:7. ¡Qué declaración tan poderosa! El que vivía en el olvido es restaurado a la mesa del rey. El que fue marginado es ahora honrado. Mefiboset no caminaba, pero eso no impidió que tuviera un lugar en la mesa. No era fuerte, pero la gracia de un pacto lo sostuvo. No era influyente, pero el rey lo amó por causa de una promesa. ¿Te das cuenta? Lo que te falta físicamente no limita lo que Dios puede hacer espiritualmente. Tu condición actual no determina tu destino. Y lo más importante, lo que otros te quitaron, Dios lo puede devolver. Tal vez hoy estás en un Lodebar espiritual, un lugar seco, donde te sientes olvidado, invisible, sin propósito. Pero escúchame, el Rey te está buscando, no por lo que puedes ofrecerle, sino por quién eres para Él. Dios no se olvidó del pacto, no se olvidó de ti, y cuando Él dice: tráiganlo a mi mesa, no importa cuán roto estés, porque su gracia te hace lugar. Prepárate, porque en el próximo bloque veremos cómo Jesús trató a una mujer despreciada por todos y cómo ese encuentro cambió su vida para siempre. La mujer del flujo de sangre, cuando el desprecio de todos abre paso al toque que lo cambia todo. Por 12 años, esta mujer fue más que enferma, fue considerada impura, rechazada por su comunidad, separada del templo, excluida del contacto físico, ignorada por una sociedad que la veía como una amenaza, no como una persona. Ella no tenía nombre en los evangelios, pero su dolor tenía voz. 12 años sangrando, sin parar. 12 años sin abrazo, sin caricia, sin oración colectiva. 12 años cargando no solo una enfermedad, sino una soledad abrumadora. Y aunque gastó todo lo que tenía en médicos, ninguno pudo sanarla. Pero un día Jesús pasó cerca, y ella, quebrantada pero con una fe inquebrantable, decidió romper las barreras que la sociedad le había impuesto. No pidió permiso, no esperó ser vista. Simplemente se arrastró entre la multitud con un solo pensamiento en su corazón: si tan solo tocare su manto, seré salva. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Lucas 8:44. En medio de una multitud que empujaba y apretaba a Jesús, solo ese toque detuvo al maestro. ¿Quién me ha tocado?,
Lucas 8:45. Los discípulos estaban confundidos, todos lo tocaban, pero Jesús sintió un toque diferente, un toque con fe, un toque de alguien que lo necesitaba profundamente, un toque de alguien que había sido despreciada por años, pero que no había dejado de creer. Ella, temblando, se postró y confesó. No mintió, no escondió su historia. Y Jesús no la regañó, no la reprendió, la restauró. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Lucas 8:48. Ese fue su nuevo nombre, hija. La mujer que todos ignoraban, que la religión había apartado, fue reconocida como hija por el Hijo de Dios. ¿Qué enseñanza más profunda nos deja esta historia? El desprecio de los hombres nunca será más grande que la gracia de Dios. La fe en medio del rechazo tiene poder para abrir camino al milagro. Y quien el mundo llama nadie, Jesús lo llama hija. Tal vez tú también has sido marcado por algo que te hizo sentir sucio, roto, rechazado. Tal vez te sientes indigno de acercarte a Jesús, pero hoy Él está pasando cerca. Y aunque no te atrevas a hablar, Él va a sentir tu fe. Y cuando eso ocurra, no solo recibirás sanidad, recibirás identidad. No importa cuántos años han pasado, no importa cuánta gente te haya dado la espalda, Jesús nunca deja de ser accesible para los que se acercan con corazón humilde. En el siguiente bloque vamos a hablar de alguien que fue traicionado por todos, pero que terminó siendo exaltado por Dios frente a todos. Job, el justo despreciado que fue reivindicado por Dios. Job no fue despreciado por ser débil, pecador o impuro. Job fue despreciado precisamente por ser justo. En un solo día lo perdió todo, sus hijos, su riqueza, su salud, y mientras él sufría, sus amigos, en vez de consolarlo, lo acusaban. Su esposa, en su amargura, le dijo que maldijera a Dios y muriera, y el silencio de Dios parecía condenatorio. ¿Te ha pasado? Pasar por una prueba tan dura que hasta los más cercanos dudan de ti. Escuchar juicios de quienes no conocen tu corazón ni tu proceso. Ser señalado mientras estás herido, cuando lo único que esperas es una palabra de aliento. Job conoció el dolor físico, pero también el dolor de ser malinterpretado. Y ese es uno de los desprecios más profundos. Que tu sufrimiento sea juzgado como castigo y no como parte de un misterio que Dios está permitiendo por algo mayor. Job fue presionado a justificarse, a defender su inocencia, a ceder al resentimiento, pero se mantuvo fiel. Lleno de preguntas, sí. Con el alma desgarrada, sí, pero fiel. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 13:15. Esa es la fe más pura, la que confía incluso cuando no comprende, y es precisamente esa actitud la que abrió las puertas para uno de los actos más hermosos de vindicación divina. Dios no solo habló, defendió a Job públicamente. Mi siervo Job ha hablado lo recto. Job 42:7, y luego lo restauró. Le devolvió el doble de todo lo que había perdido. Le dio hijos, salud, honra, y lo bendijo más en su postrer estado que en el primero. Pero lo más importante no fue lo material. Fue que Job conoció a Dios de una forma que jamás habría experimentado sin ese proceso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Te das cuenta? A veces el desprecio viene incluso en medio de nuestra obediencia. A veces quienes deberían entendernos nos hieren más, pero Dios ve, Dios oye y Dios vindica. Job no solo fue restaurado, fue usado como intercesor por aquellos que lo juzgaron. Dios lo elevó a un lugar de honra y compasión, porque así obra el cielo. Hoy te hablo a ti, que has sido herido injustamente, que has sido acusado cuando solo estabas intentando obedecer, que has sufrido y encima te han hecho sentir culpable. Dios te está diciendo, yo soy tu defensor,
Tu proceso no ha sido en vano y al final hablaré por ti. Ahora estás listo para recibir el cierre final de esta enseñanza. Cierre y llamada a la acción. Llegaste hasta aquí. No todos lo hacen. Muy pocos deciden quedarse hasta el final de un mensaje como este, y eso dice algo poderoso sobre ti. Que tu corazón está hambriento de Dios, que tu alma anhela respuestas verdaderas, que no estás buscando solo consuelo pasajero, sino dirección eterna. Hoy recorriste conmigo un camino lleno de nombres que, como tú, no fueron valorados por el mundo, pero sí fueron vistos, levantados y vindicados por el cielo. José, Ana, David, Agar, Lea, Mefiboset, la mujer del flujo de sangre, Job. Notas el patrón. Personas ignoradas, menospreciadas, olvidadas, pero todas ellas compartieron un destino común, fueron restauradas por Dios. Y si Dios lo hizo con ellos, también puede hacerlo contigo. Por eso, hoy quiero invitarte a declarar públicamente que esta palabra tocó tu vida. Escribe en los comentarios esta frase: Dios me vio cuando nadie más lo hizo. Esa frase es una bandera espiritual, una marca de que perteneces a los que no se rinden, a los que, aunque hayan sido heridos, siguen confiando en el plan del Padre. Y no te detengas ahí. Comparte este video, no lo guardes solo para ti. Alguien más necesita escuchar que el rechazo no es el final, que el desprecio no borra el propósito. Sé un canal, sé luz, sé respuesta para quien hoy está llorando en silencio. Y si aún no te suscribiste a este canal, hazlo ahora. No por obligación, sino porque sabes que este contenido está sosteniendo tu fe, alimentando tu espíritu y llevándote más cerca de Dios. ¿Sabes qué ocurre cuando no nos suscribimos? Nos desconectamos. Dejamos que el enemigo nos robe el hábito de buscar la palabra. Nos volvemos tibios, distraídos, secos. Pero cuando decides estar aquí, acompañando, escuchando, comentando, estás diciendo al cielo: yo no me apago, yo quiero más. Así que sí, suscribirte no es solo un clic, es un acto de fe, es un compromiso con tu proceso, es declarar que quieres seguir siendo transformado. Y si ya estás suscrito, bendigo tu vida, porque estás construyendo una base sólida, porque sabes que la palabra es agua viva. Y porque en este espacio, Dios tiene algo para ti cada semana. Ahora, antes de cerrar este video, te invito a quedarte unos minutos más. Deja que esta música te envuelva. Cierra los ojos. Respira profundo. Agradece. Adora. Guarda silencio. Y deja que el Espíritu Santo selle en tu corazón todo lo que recibiste hoy. No apagues el video antes de que termine. No interrumpas este momento. Permanece. Quédate. Siente. Y dile al Señor: gracias por verme cuando nadie más lo hizo. Gracias por darme valor, incluso cuando fui despreciado. Nos vemos en el próximo estudio. Paz en Cristo.